sola? ¿Te cansaste? ¿Quieres cantar? Soberano, eres magnífico, eterno Dios, eres santísimo, Dios poderoso, eres el único, soberano, eres magnífico, eterno Dios, eres santísimo, Dios poderoso, eres el único. ¿Ahorita viene? ¿Cuál conmigo? Ahorita viene. ¿Está papá? Se pone a hablar. Hoy adoramos, hoy adoramos, hoy eres el único. No hay nadie como, no hay nadie como, no hay nadie como, no hay nadie como, no hay nadie como. ¿Quieres subir el volumen? Pues eso no es para subir el volumen, es para subir el volumen. Nadie como tú, no hay nadie como, no hay nadie como tú, no hay nadie, eres el único. No hay nadie como, 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 no hay nadie, eres el único. Conozcan a Fer. Es mexicana y nació el 6 de mayo de 2020. Pesó casi 3 kilos y es la primera hija de Fernando. Hola hermanos, buenas noches. Voy a Sus abuelos esperar la conocieron por a videoconferencia. que el anuncio, gracias, haga silencio para dar inicio a la reunión de hoy. Ya sabemos, como los últimos 3 meses, que las reuniones pues son así, a través de estas herramientas, de estas plataformas, pero ustedes siéntanse como si estuviéramos en la iglesia, todos reunidos, todos juntitos, y demos gracias a Dios que tenemos un medio para comunicarnos, para vernos, para buscar a Dios juntos, no como en otros países donde es muy limitado o donde está definitivamente prohibido. Hoy me están poniendo mucha música. Pero bueno, hermanos, a ver, otro favor que les voy a pedir, más bien un favor que les voy a pedir, es que cuando se vayan conectando, vayan compartiendo esta transmisión. Yo sé que a veces compartimos otro tipo de transmisiones donde nos dan regalitos, donde nos consienten de otras maneras, pero aquí, hermanos, no solamente van a obtener regalitos, detallitos, cosas entretenidas, sino que van a obtener
bendición de Dios, oración, una palabra de aliento, una palabra de fe, una palabra de sanidad. Así que esto es mucho más. Yo les pido, hermanos, que de verdad nos ayuden a difundir estas reuniones para que la palabra de Dios pueda llegar a más personas. ¿Sale? Así que llegando y compartiendo, o llegando y dando like, su comentario también es súper importante leerlos para saber que están ahí, que no estamos aquí solitos, sino que ustedes están atrás, ahí comentando, aleluya, amén, ya estamos aquí. Es muy bonito y créanme, me toca ver las caras de los pastores cuando leen sus comentarios, se regocijan, se gozan todos nosotros, incluso hasta los niños preguntan y están al pendiente de ustedes. Así que bueno, hermanos, gracias por estar aquí, gracias por conectarse, gracias por ser fieles a la obra del Señor. Amén. Y bienvenidos sean a una reunión más de el miércoles. El día de hoy tenemos 3 cantos preciosos preparados para ustedes que hablan acerca del poder de Jesús. Amén. Y de Dios. Así que si tú en esta semana te has sentido decaído, has sentido que tienes pocas fuerzas, te has sentido débil, en esta hora te invito a que los creas, que tengas convicción en tu corazón de que Jesús está ahí para socorrerte. Amén. Así que bueno, vamos a abrir nuestra Biblia. Puedes tú también tomar tu celular y buscar el Salmo 18. Rápidamente, Salmo 18. Vamos a leer unos versículos de este Salmo el día de hoy. Amén. Cuando estés listo puedes dejar ahí un sticker, un emoji, una manita, un amén, ya estoy listo, para que lo leamos todos juntos, porque les digo, estamos a través de redes sociales, pero estamos juntos, seguimos unidos, seguimos siendo Iglesia El Faro. Amén. Gracias, Me Señor. dicen. Sí, amén. Somos 31. 31, somos Hermanos, muy llegando y poquitos. compartiendo, ¿qué les digo? O etiqueten a sus hermanos, a sus amigos, a sus familiares o a los con los que se sentaban junto en la iglesia, que ya a este punto ya no sabemos ni cómo nos llamamos a veces, pero bueno, ustedes hagan el intento, ¿sale? No perdamos la fe. Bueno, vamos a leer ahora sí el Salmo. Yo imagino que ya están listos porque no puedo ver, pero no sé si han comentado que ya. Sí, Amén, Rochi dijo amén. Solo 2 La amén. hermana Laurita Ruiz dijo amén. Titi Bueno. dijo amén. Ok. Los demás nadie más ha contestado. No, Raquel, el hermano Pedro Villalba, Dios le bendiga. No, de la lectura bíblica. Bueno, vamos a leer así el Salmo. Dice el Salmo 18 de esta manera: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte, y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Así es, hasta ahí. Ahorita Amén. vamos a leer otros versículos y no estoy predicando, hermanos, pero este salmo es mi favorito. Para los que ya son viejitos en la congregación, sabrán que este salmo me gustaba mucho, es de mis favoritos. Amén. Pero vean, hablan de de una situación muy similar a como estamos, ¿no? Dice, me rodearon enfermedad, ligaduras de muerte, amenazas, mortandad, pero yo en mi angustia clamé a Jehová y él me escuchó. Amén. Pero no solo nos escuchó, sino que se inclinó desde los cielos y descendió. Y ahorita les voy a decir el versículo, espérenme que se me perdió aquí, se me desmarcó de la app. Y espérenme, no teman, ya me perdí, pero ustedes no teman. ¿Qué dice? Al que me ciñe. Aquí está, es el 39. Ok, los escucho también aquí, familia, ¿sale? Salmo 39. No, 18, versículo 39. Pues me ceñiste de fuerzas para la pelea, has humillado a mis enemigos debajo de mí, has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas para que yo destruya a los que me aborrecen. Clamaron y no hubo quien salvase, aún a Jehová, pero no los oyó. Los molí como polvo delante del viento, los eché fuera como lodo de cada vez.
Me has librado de las contiendas del pueblo, me has hecho cabeza de las naciones. Pueblo que yo no conocía me sirvió. Amén. Así es, hasta ahí. Gracias. Gracias familia, gracias familia. Amén. Qué bello salmo y qué bellas promesas. No solamente Jehová nos escucha, sino que hace maravillas. Gente que no conocía, ahora nos conoce, habla de nosotros. Amén, amén. Él nos libra de aflicciones, Él hace que sus hijos siempre estén seguros Así y guardados es, bajo amén. su mano. Amén. Así que bueno, si ustedes tienen oportunidad, hermanos, lean el Salmo 18 completo en sus casas, créanme, es un salmo bellísimo y nos da mucho ánimo y confianza Amén, en Jehová. así es. Entonces ahora sí vamos a dar inicio Amén. con el primer canto, con esta promesa del Señor para tu vida, para nuestra vida, y vamos a alabar el nombre del Señor. Amén. Dice este canto que vamos a entonar el día de hoy. Con mi Dios yo saltaré los muros. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo pelear, Sí, puedo Señor. tomar el arco de bronce. Porque Él es nuestro libertador, nuestro escudo, nuestra roca. Nuestra confianza debe Así ser el es. Señor. Amén. Gracias, Señor. Hoy los hombres van a cantar fuerte. Amén. Porque están en una tonalidad de hombre. Así que Eso. nos van a ayudar y ustedes se cantan también. Con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré, con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré. En la diestra. De la diestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Eres su escudo, la roca mía. Eres la fuerza de mi salvación. Mi alto refugio, mi fortaleza. Mi libertador. Con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré, con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré. De la diestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Eres escudo, la roca mía. Eres la fuerza de mi salvación. Mi alto refugio, mi fortaleza. Eres mi libertador. Con mi Dios yo saltaré los muros. Amén. Con mi Dios ejércitos derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Él alistra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Eres escudo, la roca mía. Eres la fuerza de mi salvación. Mi alto refugio y mi fortaleza. Eres mi libertador. Eres mi libertador. Eres mi libertador. Amén. Gracias, Señor. Te Hermanos, me adoramos. encanta, de verdad, si pudieran estar aquí
y ver la concentración de Manuelito cantando Él es mi libertador, Amén. sentirían la misma convicción que nosotros. Y Gracias, el Señor. siguiente canto, hermanos, es poderoso, es bueno, vaya. Gócense allá en casita. ¿Y por qué les digo esto? Porque muchas veces en la Biblia nosotros vemos historias donde el pueblo de Israel ganaba batallas de maneras muy extrañas, ¿sí o no? A veces nada más simplemente oraban y el sol se detenía. A veces Así nada es. más con cántaros que rompían y hacían mucho estruendo, poquitas personas asustaban a su enemigo y ganaban la batalla, y otras Amén. veces, Así hermanos, es. lo hacían gritando. Así Y luego yo es. creo que la gente al ver estas transmisiones va a decir, bueno, ¿y esos qué? ¿Por qué están cantando ahí? ¿Qué pasa, no? A veces tal vez nos han de creer un poco como fuera de sí o fuera de lugar, pero nosotros sabemos que Dios obra de maneras extrañas pero poderosas. Entonces, hermanos, si tú estás pasando por alguna aflicción, recuerda estas historias, estos momentos en la historia de la Biblia donde el pueblo de Israel ganó sus Amén. batallas adorando, creyendo. Gracias, teniendo Señor. alabando al Señor, alabando exactamente. Amén. Entonces, la canción es: los muros caerán al sonar mi Amén. cántico. Cuando yo le alabo, Él renueva mis fuerzas, mis enemigos huyen y los muros caerán. Amén. 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 Gracias, Amén. Señor. Manuelito no quiere venir hoy acá, está tímido, pero allá está con todo su corazón Gracias, alabando. Señor. Grito de júbilo. Allá en casita, aplaude, párate de esa silla, levanta tus manos, grita y celebra. Amén. Amén. Señor, gracias. Amén. También yo sí. Eso. Cuando le canto, la tierra se estremece, los muros caerán. Cuando le adoro, se rompen las cadenas, los muros caerán. Vamos. Los muros caerán, los muros caerán, al sonar mi cántico caerán. Los muros caerán, los muros caerán, con gritos de júbilo caerán. Amén. Cuando le adoramos, el Señor aumenta nuestras fuerzas. Gracias, En Dios. esta hora, nuevas fuerzas para ti. Cuando yo danzo, aumenta Dios mis fuerzas, los muros caerán. Y cuando gritamos, Cuando yo grito, mis enemigos huyen, los muros caerán. Sí, Señor. Los muros caerán, los muros caerán, al sonar mi cántico caerán. Los muros caerán, los muros caerán, con grito de júbilo caerán. Amén. Sí, Señor. caen los muros, ¿verdad, Manuelito? Amén. Gracias, Señor. Aleluya. Vamos a declarar. Los muros Caen los muros, caen, los muros caen los muros, caen los muros, caen los muros, caen los sí, amén. caen los Mientras le alabas, los muros caen. Saltando. saltando, saltando, los muros caerán, gritando, gritando, los muros caerán, saltando, saltando, los muros caerán, gritando.
los muros caerán, al sonar mi cántico caerán, los muros caerán, los muros caerán, un grito de júbilo caerán. Amén. Sí, Señor. Gracias, Señor. Amén. Grito de júbilo. Sí, Señor. Amén. Celebramos tu victoria, Señor. Aleluya. Aleluya, Señor. Gracias, gracias, Hermanos Señor. en casita, llegando y compartiendo. Ayúdenos a llegar a más personas para que más personas escuchen una palabra de fe. Señor. Escuchen una palabra de salvación y de Amén. aliento. Amén. Igual, hermanos, este canto que está iniciando es uno de los que más me trae paz en lo personal. Cuando estoy atravesando por algún momento donde digo, Dios, ya no puedo más, solo tú me puedes ayudar. Así Este es. canto siempre ha traído mucha convicción a mi vida, es por eso que decidimos entonarlo hoy, para que en casita tú puedas sentir lo mismo, experimentar lo mismo. Un abrazo del Señor para tu vida, para tu familia, Amén. para las personas que conoces, tal vez tus vecinos, tus amigos, tus conocidos están necesitando ese abrazo. Por eso es importante y por eso les pedimos que compartan, para que la gente sepa lo grande que es Dios. Amén. Es hermoso, Amén. es maravilloso. Y Él sigue obrando a través de tu vida. Él Gracias, jamás Señor. dejará de mover su mano a favor de sus hijos. Él está al pendiente de sus Gracias, hijos. Él Dios. nos abraza, Gracias. sí, nos da abrigo. Amén. Entonces tú crees en este momento que tu Padre está obrando a tu favor. Y sí, amén a eso. Él es muy Amén. grande. Amén. 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 Gracias, Le Señor. damos las gracias al Señor y creemos en Él, en lo que Él está haciendo. Cierra tus ojos en esta hora, allá en tu Gracias, Señor. Eleva Te tus adoramos, manos, te eleva tu adoramos, oración a Él. Señor. Te adoramos. Y como muchas veces nos dice la pastora, no le pidas nada, solo cierra tus ojos, levanta tus manos, adórale, ríndete a Él, ríndete ante su Así es. presencia. Amén. Amén. Te adoramos. Te adoramos, Señor. Tú eres el que peleas nuestras batallas. Que aún en medio de la enfermedad, Señor, tú eres el que da libertad y sanidad, Padre. Te adoramos en esta hora. Aleluya. Gracias, Creemos en Señor. un Dios bueno, en un Dios grande y vivo. Amén, amén. El más grande y digno de alabar. Yo vengo a tu presencia a adorar. Yo doblo mis rodillas ante ti. El más grande y digno de alabar. Me ayuda al enemigo derrotar. El gozo de mi vida eres tú. Tú eres, Señor, el que llena todo. Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Díselo. Solo tú eres Dios eterno. Solo tú transformas mi ser. Señor, yo quiero levantar mi voz.
Señor. Gracias, Jesús, por abrazarnos, Hermoso eres, por Señor. amarnos, por darnos la convicción de que tú estás, de que tú permaneces con nosotros. Gracias, Señor. Dios, el más grande y digno de alabar. Adora al Señor, adórale. Yo vengo a tu presencia a adorar. Yo doblo mis rodillas ante ti. Dios, el más grande y digno de alabar. Me ayuda al enemigo derrotar. El gozo en mi vida eres tú, eres lo que llenas nuestro ser, Señor. Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Solo tú eres Dios. Solo tú eres Dios eterno. Solo tú transformas mi ser. Quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Solo tú eres Dios eterno. Solo tú transformas mi ser. Tú eres Dios eterno. Solo tú eres Dios, mi ser. Solo tú eres Dios eterno. Solo tú transformas mi ser. Así es, Señor. Solo tú eres Dios y te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos esta noche. Recibe la gloria, recibe la gloria, recibe la gloria. Aleluya, Señor, aleluya. Aleluya, Señor. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Señor, gracias. Te bendecimos en esta hora, te exaltamos. Tuyo es el poder, la gloria, el imperio, el dominio por los siglos de los siglos. Alto, sublime, todopoderoso. Bendito eres, Alfa y Omega, el principio y el fin de todo. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, Señor. Te exaltamos, Señor. Tú eres digno, Señor. Amén, aleluya. Aleluya, Señor. Te bendecimos esta noche. Te bendecimos, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Eres bueno, Muchas gracias, muchas gracias. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu presencia, Amén. por tu poder, Señor, por tu gracia inmerecida. Gracias, muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Amén, amén. Gracias, Señor. Le damos muchas gracias al Señor esta noche. Amén, amén. Gracias, Dios. Ha sido un día de intenso calor humano, Así es. de intenso calor en la temperatura ambiente, pero
Alabamos al Señor porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. También hemos reparado en 2 ocasiones el clima. No sabemos si está funcionando bien. Con 2 personas diferentes, o sea, pagamos 2 veces la reparación, pero bueno, Dios tenga misericordia y se glorifique. Así es. Esta noche vamos a hablar acerca de leyes sobre la guerra Amén. que van a fortalecer nuestra confianza en Dios. Amén. Y quizá algunos de ustedes no sabían que había mandamientos en la palabra del Señor acerca de todas las circunstancias de vida de los hijos de Dios, del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. Había mandamientos que tenían que ver con el aseo personal, el aseo en general. Parece algo muy básico, pero por ejemplo, Dios ordenaba que mientras el pueblo anduviera por el desierto, evidentemente todo ser humano tiene necesidades fisiológicas de diferente tipo, y una de ellas es la necesidad de excretar el alimento que se come, y era necesario que el pueblo guardara ciertos principios que tenían que ver con la higiene, no solamente de ellos en lo personal, sino para no dañar la salud de nadie más, y tenían que excavar la tierra y tapar el lugar donde depositaban sus desechos fecales. Ese tipo de detalles, pensamos nosotros que en la palabra de Dios no deberían de incluirse, y sí se incluyen, porque Dios conoce todas las áreas de nuestra vida, y aún los detalles más pequeños para Dios son importantes. Amén. Y por esa razón a lo mejor usted piensa que para salir a la guerra pues simplemente tenían que salir y ya. No. En el Pentateuco, que es donde se establece la ley de Dios para todas las situaciones, para cuando estuvieran enfermos, para cuando estuvieran leprosos, para cuando hubiera flujo de sangre en las mujeres, flujo de semen extraordinario en los varones, había que seguir y cumplir los mandamientos y los lineamientos de la palabra del Señor. Por lo tanto, ahora nos vamos a adentrar a estos mandamientos que tienen que ver sobre la guerra, porque si el pueblo de Dios seguía estas instrucciones, si el pueblo de Dios ponía en alto los lineamientos de la palabra del Señor, yo estoy seguro, como se puede visualizar en la palabra del Señor, que si el pueblo de Israel obedecía esos lineamientos, Dios les daba la victoria en cada guerra que ellos tuvieran que enfrentar. Claro, las ocasiones que el pueblo de Dios no tomó en cuenta estos principios de su palabra, o hicieron cosas indebidas, cosas incorrectas que no tenían que hacer, eso a la postre permitía que el pueblo de Israel fuera avergonzado con sus enemigos, y entonces en lugar de tener victorias en la batalla, en la guerra, el pueblo de Israel también era vencido. El día de hoy, pienso yo, que lo podemos de alguna manera catalogar como un tiempo de guerra. Hay muchos soldados caídos, muertos, otros soldados caídos convalecientes, otros soldados al frente de la batalla lidiando a favor de los que han caído enfermos, otros en otras labores fortaleciendo las manos cansadas y orando y rogando a Dios por ver la bendición, el favor de Dios en la vida de todas las personas. Amén. No estamos en tregua, estamos en guerra, y entonces estos principios que aparecen en la palabra de Dios, nosotros tenemos que atesorarlos en nuestra vida, en nuestro corazón, y estoy seguro que así como el pueblo de Israel tomó estos principios de la palabra de Dios y los puso en práctica, e Israel venció
en diferentes ocasiones, nosotros lograremos vencer esta pandemia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Me refiero a esta pandemia en cuanto a nosotros, en cuanto a nuestros seres queridos, en cuanto a nuestros hermanos y hermanas en Cristo, y que todos veamos el favor de Dios. Contando que también hemos orado por muchos que no son hermanos en la fe y que Dios ha dado respuestas gloriosas Amén. a nuestra vida, a nuestro corazón, y su nombre se ha glorificado. Amén. Por esa razón, hoy vamos a entrar de lleno a la lectura de la bendita palabra del Señor Amén. para que Dios inicie o hable a nuestras vidas Así sea, Señor. y a nuestros corazones. Así que vamos a leer en Deuteronomio capítulo 20. Amén. Y vamos a leer solamente vamos a leer los primeros 4 versículos Deuteronomio 20. de el capítulo 20 de Deuteronomio. Deuteronomio 20 del 1 al 4. Dice así la bendita palabra del Señor. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, dice el Señor de manera directa al pueblo, esos ejércitos enemigos pueden venir con carros, con caballos, con armamento de guerra, y aunque sea un ejército más numeroso, dice el Señor, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Amén. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo. Y les dirá, oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. Amén. No desmaye vuestro corazón, Amén. no temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos. Terminamos leyendo el versículo 4. Porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, Amén. para salvaros y darles la victoria, dice el Señor tu Dios. Amén. Amén. Por lo tanto, Gracias, Señor. atendiendo a estas indicaciones, estos lineamientos, parecen tan básicos, tan sencillos, tan, si ustedes lo quieren, rudimentarios, pero que si ponemos atención a ellos, Dios nos dice, yo les salvaré. Nuestro enemigo, que se llama pandemia, enfermedad, muerte, y no es que quiera provocar miedo, sino por el contrario, estamos en esta guerra que se ha llevado ya a algunos soldados, y no queremos que esta guerra mate a otros soldados más. Así que tengo que comenzar a hablarte acerca de estas palabras que hemos leído y que tienen que ver con lo siguiente. Muchas veces intentamos defendernos a través de nuestros sentidos naturales. Recordemos que la palabra del Señor en el Nuevo Testamento,
la palabra adiciona, enriquece y fortalece estos conceptos, diciéndonos precisamente que ahora no tenemos nosotros lucha contra quién, contra carne y contra sangre, Así es. sino contra potestades. Pero también dice la palabra del Señor, y vosotros pues usaréis la siguiente armadura, dice la palabra del Señor, y habla de la cota de justicia, del yelmo de salvación, del escudo de la fe, de la espada del Espíritu Amén. y del calzado del apresto de la paz. Amén. Veamos entonces que, hermanos, todas las guerras que enfrentamos y que tienen que también muchas veces impactan o invaden el mundo natural, nosotros tenemos que tomar conciencia de lo espiritual que estamos combatiendo, para que entendamos que no es en nuestra carne esta batalla, no la debemos librar en nuestras fuerzas, no debemos ver nosotros con nuestros ojos naturales lo que está pasando en el mundo, porque no garantizaremos que al querer enfrentar al ejército enemigo con los ojos naturales o con el armamento natural, lo vamos a vencer. Pero si comenzamos a ver con los ojos de la fe, que es el Todopoderoso, el que pelea a nuestro favor, pero que también ya en muchas ocasiones pasadas nos ha librado de la muerte, Amén. nos ha librado de enemigos mortales, de enemigos más fuertes que nosotros. Él, nuestro poderoso Dios, nos dará armas suficientes para que nosotros nos armemos de fe, de esperanza Amén. y de amor, porque esas tres cosas prevalecen, y la más importante de todas ellas es el amor. Amén. Eso nos dará fuerzas para impactar e incidir contra nuestros enemigos. Amén. Llámense como se llamen. Estos enemigos ya no solamente afectaron el área de la salud, afectaron el área emocional, afectaron el área económica, afectaron el área de las relaciones familiares en el hogar, por estar metidos tanto tiempo en la casa. Por lo tanto, cualquiera sea el tamaño, el orden, la dimensión del adversario que estamos enfrentando, si entendemos que no luchamos contra carne y contra sangre, sino contra potestades, la única manera de vencer estas potestades es rogando cuando hay que rogar y orar, pero también con el mazo dar a donde hay que atacar en fe, en oración, en ruego, en súplica, en convicción, en determinación. Amén. De no desmayar, de no volver atrás, Amén. de no creer que nuestros enemigos son más grandes que nosotros. Entonces, y solo entonces, veremos el favor de Dios. Amén. Amén. Y lo primero que tenía que hacer el pueblo era ordenarse. Era ordenar el batallón de guerra. ¿Y sabes qué es lo primero que los creyentes estamos haciendo? Es escondernos en nuestra trinchera, que es nuestro hogar, y pensar que allí estamos librando nuestra mayor batalla, estando equivocados de ellos, porque hay un ejército muy grande, y cuando ese ejército, distanciados, pero cada uno de nosotros
con la conciencia tranquila de que estamos haciendo lo que Dios nos dice en su palabra, veremos cada uno de nosotros en las diferentes trincheras, en la retaguardia y en el frente de la batalla y a los lados, donde quiera que Dios nos ponga. Amén. Veremos la victoria. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Así que el batallón de guerra se tenía que ordenar, se tenía que enfilar, se tenía que preparar para combatir, porque así dice el versículo 2: y cuando ustedes se acerquen para combatir. Y mira, lo primero que había que hacer para combatir es escuchar las instrucciones precisas de Dios. No es pelear e ir como peleamos los mexicanos diferentes situaciones en nuestra vida. Ahí se va. Era acercarse para combatir, y al acercarse era determinante, importante, escuchar la instrucción de la palabra de Dios. Amén. Que Dios les daba a través de la palabra hablada. Amén. Por medio del sacerdote. Quiero indicarte, el sacerdote no se quedaba en su hogar, salía también a la guerra, y su labor era de suma importancia. Era el primero en alentar a las tropas con la poderosa palabra de Dios. Y no era cualquier cosa. Animar a quienes en muchas ocasiones ya se sentían derrotados porque iban a pelear contra un ejército más poderoso que ellos. Y a quienes iban en otras ocasiones a la guerra sin armas. Y en esas ocasiones también, humanamente hablando, se pudieron dar por vencidos. Amén. Pero ellos tenían que ponerse de pie. No se podían quedar sentados para escuchar las instrucciones. ¿Qué tenían que hacer? Ponerse de pie. ¿Qué más tenían que hacer? Estar alistados, sabiendo a dónde iban. ¿A dónde iban? A la batalla, a la guerra. Y yo me quiero preguntar, ¿por qué era determinante las palabras del sacerdote? ¿Quién era el sacerdote? Un levita, un profeta, un hombre de Dios, un varón de Dios, un ministro. Amén. Respaldado por el Omnipotente, pero que sin embargo también tenía problemas personales. ¿Y cuáles eran esos problemas personales? Los levitas, los sacerdotes, no tenían una herencia en particular. Así es. Y sus batallas las tenían que librar también en el nombre del Señor, y de alguna manera había cierta diferencia y distinción, puesto que el resto de las tribus del pueblo de Dios todos tenían heredad, exceptuando el sacerdote, el levita, el varón de Dios, que tenía que animarlos a todos ellos para enfrentar la batalla. Y yo me pregunto, ¿quién animaba a ese hombre de Dios? ¿Quién animaba a ese varón de Dios? A ese profeta, ¿quién le daba fuerzas, unción, respaldo, protección, provisión, cuidado? Evidentemente era Dios. Amén. Pero Dios había ordenado al pueblo, así como el pueblo tenía una herencia, el pueblo era instruido por Dios para que de su provisión compartiera para la provisión y para la herencia del hombre de Dios, del ministro, del sacerdote, del levita, del profeta,
que Dios iba a usar en esta importante historia del pueblo de Dios. ¿Por qué digo que era importante? Porque habían salido de Egipto y iban hacia la tierra prometida y enfrentarían muchos enemigos Así es. en el inter hasta llegar a la tierra prometida. Aún llegando en la tierra prometida, era necesario que enfrentaran a las naciones a las cuales Dios les había llamado para conquistar y las eliminaran. Pero aquí vemos algo que es importante que ya te he comentado. El pueblo tenía que sostener al sacerdote, al levita, al hombre de Dios, al ministro, al profeta, al varón que alentaba al pueblo. Y ustedes piensan que puede ser poca cosa lo que un hombre, una mujer de Dios hace en medio de este tiempo tan complejo, tan difícil, que es alentar por todos los medios posibles que Dios nos da como estos, incluyendo que también, como te dije, tenemos batallas personales que si no fuera por Dios estaríamos perdidos de alguna manera. Pero Dios ha sido bueno, misericordioso, a pesar de que ha habido un porcentaje elevado que ha pasado por alto, que es necesario ministrar para las necesidades del hombre de Dios, del varón de Dios, de la mujer, de la familia sacerdotal, que dará ánimo. Y ese ánimo también se siente cuando no solamente el pueblo de Dios ora, sino que respalda también en lo material a las familias que tienen que alentar al pueblo de Dios. Y en el versículo 3 dice la palabra del Señor también, que estas palabras, ¿cuáles eran estas palabras que Dios ponía en la boca del varón de Dios, del sacerdote, del profeta, del levita, del ministro? ¿Cuáles eran estas palabras? ¿Cómo Dios respaldaba a este varón de Dios? Puesto que había un respaldo de todo el pueblo de Dios, y entonces Dios también quería alentar a su pueblo para la victoria. Amén. Y si el pueblo seguía y obedecía estos lineamientos de la palabra de Dios, entonces el pueblo obtenía la victoria. Y yo creo en Dios que hemos de ver pronto la victoria para que el nombre del Señor sea glorificado. Amén, para que no se diga que hay familias de siervos de Dios que están desalentados en lo económico. No se diga que hay templos que no tienen una familia pastoral que sigue ministrando, aunque sea desde estas herramientas, sino que la obra de Dios continúe a pesar de que esta guerra se ha extendido, ha sido cruenta, difícil, dolorosa, lamentable en muchos casos, pero la grandeza, el favor y la misericordia de Dios es grande y es buena. Amén. Y les dirá el sacerdote, dice la palabra de Dios: oye, Israel, pueblo de Dios, ustedes se juntan hoy en batalla contra vuestros enemigos, pero es importante, dice Dios, no desmaye vuestro corazón, no temáis ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos. Y una gran preocupación es que vemos con nuestros ojos naturales. Tenemos que comenzar a ver con los ojos de la fe, con los ojos espirituales que Dios también nos ha dado. Y en una ocasión, un hombre de Dios iba con su acompañante. Solo eran ellos dos. Y decidieron en el nombre del Señor ir a pelear contra el ejército enemigo. Estos dos. Y el varón de Dios cumplió con la función que Dios le había determinado. Su
ayudante, su escudero de armas, veía tan complicado y tan difícil. Y el hombre de Dios le dijo a su escudero: que Dios abra tus ojos y veas cuán grande ejército pelea a nuestro favor. Amén. Y esa noche Dios entregó una victoria extraordinaria. Amén. Por medio de solo 2 soldados llenos de fe, llenos de confianza y llenos de convicción. Amén. Así es Dios, como nos decía Betsy y Jaciel cuando alababan al Señor, que Dios brindó al pueblo de Israel muchas victorias de diferentes maneras, asombrando al pueblo de Dios y dejándolo solo agradecido, porque Dios no era de ellos la victoria, sino sabían que era Dios el que se las había entregado, por cuanto ellos habían hecho lo que Dios les enseñaba en su palabra. Amén. Eran 4 palabras que Dios ponía en el sacerdote, en el levita, en el varón de Dios, en el profeta, en el ministro, para que les dijera: cuando salgan contra sus enemigos, está prohibido desmayarse desde antes. Wow. Que no se desmayara su corazón. Está prohibido tener temor, porque si tú enfrentas a un enemigo con temor, lo más seguro es que salgas mal librado. Estaba prohibido tener temor, pero a veces no solamente tenían temor, sino que estaban azorados, estaban espantados, como se dice vulgarmente, nadie los había curado de espantos, porque el único que cura de miedo se llama Jesucristo, el jefe del escuadrón de los ejércitos del Señor. Amén. Amén. El único que cura de miedo, que tiene la cura para el miedo. Y también, después de haber visto las inclemencias en los campos de batalla, dice que estaba prohibido desalentarse. No importa que ayer hubieran tenido una derrota, si hoy salían, hacían lo que Dios les pedía a la guerra, entonces ellos veían el favor de Dios y Dios los prosperaba. Amén. Y les daba la victoria que ellos esperaban. Amén. ¿Por qué razón Dios les daba la victoria? Porque no iban solos. El jefe de los escuadrones de Israel, Jehová de los ejércitos, amén, iba con ellos como poderoso gigante. Amén. El resultado eran victorias seguras de la mano del Señor. Amén. Por esa razón, hoy, viendo lo terrible que parece todo lo que estamos viendo, y que nos preguntamos: ¿hasta cuándo terminará esto? No veamos lo difícil que ha sido. Veamos el respaldo, la protección, la provisión de Dios. Amén. Veamos el favor de Dios. Amén. Señor. Yo no sé si te haya pasado, pero mis ingresos, los ingresos nuestros se han reducido. Pero aún así, Dios camina con nosotros. Amén. Aún así Dios pelea a nuestro favor. Aún así Dios nos entrega sendas victorias para la gloria de su nombre. Aún así vemos enfermos sanar, salir adelante. Aún así vemos familias recibir aliento, recibir palabra de Dios, recibir gracia, misericordia, porque Dios está con todos nosotros. Amén. Quiero, para concluir esta palabra, que abramos nuestra Biblia en otros versículos. Solamente iremos al Salmo 37. Y vamos a leer ahí algunos versículos de ese precioso Salmo que nos hablan acerca de nuestra confianza, cómo debemos reforzar nuestra confianza en Dios, cómo Dios nunca nos abandona. Amén. Aunque nosotros hayamos cometido el pecado más aberrante, cuando nos arrepentimos, cuando venimos sumisos y humildes delante de su presencia, como dice la palabra del Señor en el Salmo 51.
pidiendo perdón, arrepintiéndonos de nuestras maldades, Dios oiría nuestra oración y se apiadaría de nosotros. Amén. Pero en el Salmo 37, versículos 3 al 6, Dios nos dice las siguientes palabras: tú confía en el Señor y haz el bien. Haz lo que dice y lo que te enseña Dios en su palabra. Así es. No hagas porque pienses que subió todo, está subiendo todo, entonces tú guardas tu dinero, no ofrendas, no diezmas. Así no estás poniendo tu confianza en Dios, ni estás haciendo el bien. Dice la palabra del Señor: y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Y deleítate a sí mismo en Jehová. Deleítate en todo, cumpliendo su palabra, a sí mismo en Jehová. ¿Y qué dice Dios en su palabra? Y Él te concederá. Él te concederá, aún en este tiempo difícil, las peticiones de tu corazón. Amén. Aleluya. Y encomienda al Señor tu camino, y confía en Él, y Él hará. Y dice la palabra del Señor para cerrar estos versículos: exhibirá tu justicia como la luz. Pero Dios, fíjate, no publicará tus pecados, porque ya confesamos nuestras maldades, sino que exhibirá tu justicia como la luz. ¿Y qué más dice la palabra? Tu derecho como el mediodía. Alabado sea el Señor. Esta es la grande misericordia, el grande favor de Dios. Amén. No nos tiene por sus enemigos, sino somos sus hijos. En el versículo número 11 dice la palabra del Señor: y los mansos, pero los mansos heredarán la tierra. Los que no hacen maldad, sino que hacen ¿qué? La justicia de Dios. Los mansos, no los mensos, los mansos. Y se recrearán. ¿Cómo se recrearán estos? Con abundancia de ¿qué? Abundancia de paz. ¿Hay alguien que alabe el nombre del Señor en esta noche? Estoy queriendo completar la palabra del Señor ahora, pero quiero que también leamos los versículos 16 y 17. Ahora que hay escasez, ahora que se ven impactados y reducidos los ingresos de las familias, y que evidentemente el papá gobierno no nos salvará. Si hubiera justicia en el gobierno, a lo mejor, pero el gobierno está pensando en sus quehaceres y no en la verdadera salvación del pueblo, de las empresas que se han visto afectadas por esta crisis. Dios dice en su palabra, en el Salmo 37, versículos 16 y 17: mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores, porque los brazos de los impíos serán quebrantados, mas el que sostiene a los justos, el que sostiene a los justos, el que nos sostiene a ustedes y a nosotros, es el Señor. Amén. Amén. Y dice la palabra del Señor en los versículos 18 y 19: conoce Jehová los días de los perfectos. Mira, en estos días que no son perfectos, conoce Jehová los días de los hombres y de las mujeres que estamos queriendo vivir, caminar en la bondad de Dios, en la misericordia de Dios. Y dice: y la heredad de ellos será para siempre, y no serán avergonzados en el mal tiempo. Alabemos el nombre del Señor. No seremos avergonzados en este mal tiempo. Y en los días de hambre, alabado sea el nombre del Señor, seremos saciados. Amén. Gracias, Señor.
El favor de Dios hará esto. Hará esto que dice también el versículo número 21. Que el impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y ha aprendido a andar, a caminar en fe. Y hemos visto que algunos siguen respaldando cuando levantamos despensas. Y quieren seguir bendiciendo al pobre, al necesitado, al menos favorecido que nosotros. Dios ha sido bueno, pero también Dios ha seguido extendiendo su misericordia y su favor. Y nos faltan 4 porciones o 5 porciones más de este Salmo 37 y concluimos la palabra del Señor. Dice así la palabra del Señor en versículos 23 y 24. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, Y Él aprueba su camino. y él aprueba su camino. Y cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Mira cuántas maneras hay que podamos caer, que caiga nuestra fe, que caiga nuestra confianza, que caiga nuestra convicción, también que fallemos. Estamos todos al estar encerrados, a veces tan desanimados, tan preocupados, nuestras emociones están trastocadas, no vemos todas las cosas buenas que Dios sigue haciendo, pero Dios dice en su palabra, no quedará postrado cuando el hombre cayere, porque Jehová le sostiene de su mano. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Esta otra grande promesa en los versículos 25 y 26. Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, sus tataranietos. Si Dios nos concede esa bendición, que no lo sé, si Dios nos concede la bendición de ver a nuestros descendientes, pues, dice Dios en su palabra, será, ¿para qué? Para bendición. Alabado, bendito sea el nombre del Señor. Amén. Porque dice en los versículos 28 y 29, que Jehová ama la rectitud, no desampara a sus santos, para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Versículos 30 y 31. La boca del justo habla sabiduría. Y yo puedo creer que esta noche Dios toma estas palabras, las siembra, permite que entren por tus oídos, que caigan en buena tierra en tu corazón y que lo tomes como consejo sabio para que tú salgas junto con los tuyos como victoriosos de esta batalla que estamos viviendo. Por eso dice la palabra del Señor, versos 30 y 31, la boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán, no resbalarán. Haciendo una referencia al Salmo número 1, que el hombre justo edifica su casa como el árbol junto a corrientes de agua viva, y termina diciendo también el Salmo número 1, y entonces este hombre justo que siembra su vida sobre las corrientes de las aguas, que es la palabra de Dios, dice la palabra de Dios, no resbalará jamás, no resbalará, haciendo la referencia al versículo 31 del Salmo 37. El versículo 37 de este mismo Salmo dice, considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz, un final dichoso para el hombre de paz. Ahorita nuestros días son como ir de aquí para allá, con un desánimo, con algo que no es ánimo. Al oír las noticias nos entristecemos,
nos podemos llenar de miedo. Pero dice Dios que el hombre íntegro, el hombre justo, el hombre recto, hay un final dichoso para este hombre que pone en alta estima los lineamientos de la palabra del Señor. Amén. Y quiero terminar de leer solamente los versículos 39 y 40. 39 y 40 de la palabra del Señor del Salmo 37. Y yo espero que te hayas gozado en la lectura de la bendita palabra del Señor. Creo que desafortunadamente muchos de nosotros en este tiempo, en lugar de haber leído la palabra de Dios y aprendido y ponerla en práctica, nos hemos olvidado, hemos visto más la televisión, hemos escuchado más el radio, hemos estado más en las redes sociales, hemos hecho otras cosas y no hemos leído la palabra del Señor y nos hemos olvidado muchas veces de compartir su bendita palabra. Pero dice Dios en su palabra, versículos 39 y 40 del Salmo 37, pero la salvación de los justos. ¿De quién es la salvación de los justos? ¿De quién es la salvación de los justos? Es de Dios. El Señor es nuestro Salvador. Él nos dice en su palabra, ampárense en mí. Yo les favorezco, yo les cuido, yo les protejo, yo proveo para ustedes y los llevaré con victoria hasta el otro extremo de esta situación, de esta guerra tan difícil. Y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará, los librará, los libertará de los impíos y los salvará. ¿Por qué razón hará Dios todo esto? Dios lo dice en su palabra también, por cuanto en Él esperaron. Amén. Nuestra labor es esperar en el favor de Dios, Amén. en la gracia de Dios, en la misericordia de Dios, Amén. en el favor infinito de Dios, por cuanto en Él esperaron. Así que estas dos porciones se entrelazan en un hermoso y glorioso mensaje poderoso de Dios, porque eso es lo que tenía que hablar el hombre de Dios. En este tiempo de prueba, de dolor, no vean la prueba, no vean el dolor, no vean cómo se ha extendido, no vean lo que vendrá después de esto. Ustedes pongan su confianza en Dios. Amén. Porque Dios dice que si esperamos en su favor, en su gracia y en su misericordia, hermanos, veremos la victoria, llegaremos hasta el otro lado y alabaremos el nombre de Dios. Amén. 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 En una ocasión, para concluir, alaba al Señor conmigo, porque vamos a concluir. Amén. Alaba al Señor conmigo. Amén. Amén. Dice, un hombre de 80 años iba por la calle, 80 años, se desmaya, lo llevan de urgencia al hospital y después de que le revivieron, le reanimaron, le curaron, pasó por la administración y le dieron la cuenta, diciéndole que su cuenta ascendía a $500, transfiriéndolo en pesos mexicanos, 500 por 22, 5 por 2, son como 14,000 pesos los que este hombre tenía que pagar. Y el hombre se puso a llorar. Le preguntaron los de la administración, ¿qué le sucede? ¿Por qué llora? ¿No tiene dinero? El hombre respondió, sí, afortunadamente tengo mucho más que eso. Entonces, ¿por qué llora?, le preguntaron. Y él contestó, lloro porque si por un día de oxígeno tengo que pagar más de 14,000 pesos mexicanos, ¿cuánto le debo a Dios
Si hace 80 años estoy respirando y no le he dado ni siquiera las gracias. Amén. Hay tanto que le debemos agradecer a Dios. Hoy podríamos empezar dándole las gracias por el aire, el oxígeno limpio que respiramos, aunque no sea aire acondicionado. Dicen, por ejemplo, de mí, tengo un aire a Pedro Fernández. Pero ahí está mi aire acondicionado. Yo creí que mamá era tu aire. No, yo soy su respiro. Jiji. Estimados hermanos, era para que quedaran con un buen sabor de boca de esta enseñanza, predicación. Hay muchas cosas. Ay, todo. Hay muchas razones para darle gracias a Dios. Amén. Amén. Sí, Señor, gracias. Y te invito para que nosotros le demos gracias en esta hora al Señor. Él ha ordenado nuestras vidas. Así que démosle gracias. Honremos y glorifiquemos a Dios. Amén. Amado Padre, muchas gracias. No tenemos palabras suficientes con las cuales agradecerte todo lo que tú has hecho. Todo lo que cómo tú nos has guardado, cómo nos has cuidado, cómo nos has bendecido, cómo nos has librado del mal, cómo permitirás que muchos de nosotros no nos enfermemos ni ahora ni nunca del coronavirus. Y si por alguna razón nos tuviéramos que enfermar, estoy seguro que el Señor Jesucristo, nuestro sanador, Él nos sanaría para la gloria de su nombre. Amén. Por eso, Gracias, Señor. debemos doblar nuestras rodillas ante Él Gracias, Señor. y alabarle por su misericordia, por su gracia, Sí, por su Señor, poder, gracias. por su gracias. favor. Gracias, Señor. Dale gracias con todos nosotros, hermano. Démosle gracias. Alabemos el nombre de Dios. Alabemos la gracia del Señor. Él ha sido tan Señor. bueno. Pueblo, estás ordenado para la batalla. Señor. Estás formado. Eres el escuadrón de Jehová de los ejércitos. Tu capitán, que es Jesucristo, va al frente de ti. No temas ni desmayes. No te vuelvas atrás. El Señor va contigo como poderoso gigante. Él te sostiene de su mano derecha. Señor. Llegarás al otro lado Sí, Señor. en victoria, Gracias, con las fuerzas de Dios, con el poder de Dios, y saldrás bien librado. Alabado sea el nombre del Señor. Sí, Señor, Bendito gracias. sea Dios. Gracias. Bendito sea Dios. Gracias. Bendito Señor. sea el Señor. Gracias. Él siempre nos ayuda Gracias, Señor. y está con nosotros. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Señor. Muchas gracias, Dios. Gracias. Muchas Señor. gracias, Dios. Padre. Muchas gracias, Dios. Te alabamos. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre. Tú Gracias, eres nuestro Padre eterno, nuestro Padre amado. Tú guardas al más grande y al más pequeño, Dios. Tú nos libras de toda clase de mal. Solo tú No eres permites que el maligno toque nuestras vidas. Por tu bondad y por tu Señor, amor. gracias, gracias, Señor. Amén, amén, amén. Alabado sea el Señor. Gracias, Señor, gracias, Padre. Gracias, amado Señor. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias, muchas gracias. El más grande y digno Lo de alabar. vengo a tu Presencia, adorar. yo doblo mis rodillas Ante ti. Así es, Señor, gracias.
el más grande. y digno de alabar. Me ayuda el enemigo, Derrotar el gozo de mi vida eres tú. Señor. Yo quiero levantar mi voz, quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Yo quiero levantar mi voz, quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios te bendiga. Añada bendición a su palabra. Recuerden, mañana a las 8 de la noche nos vamos a conectar con la pastora desde la transmisión del Faro Mérida, con la palabra que nos va a compartir. Y nos vemos todos también el día viernes a las 7 de la tarde para nuestra reunión de oración. Que Dios me los bendiga a todos ustedes. Buenas noches. Amén. Bye, bye.